Muy bien. Entonces, recordemos que vamos a analizar la pregunta, ¿qué hizo Jesús para salvarnos? Lo primero es que nació de una virgen, ¿correcto? Nace de una virgen. Vamos a analizar Isaías 7:14, por favor. Si alguien me quiere ayudar con ese texto, abra su micrófono y lee Dice en Isaías 7:14. En el día, ay, perdón, pastor, es Isaías, ¿cierto? Está en Deuteronomio. Espere, ya, pastor. No estaba en Deuteronomio. Ya, pastor. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Muy bien. Esa es la profecía, ¿no? Esta profecía también se enlaza o se hila con lo que dice Génesis capítulo 3. ¿Alguien que me ayude con Génesis capítulo 3, versículo 15? Génesis 3:15. ¿Alguien que quiera leer? Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Amén. Gracias, Lady. Entonces tengamos presente y recuerden con mucha atención que la mujer no produce esperma, ¿no? Pero habla de la simiente ¿de quién? De la mujer. Muy bien. Y Isaías nos hace esa precisión, ¿sí? Frente que a la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Muy bien. Ese cumplimiento se dio en Lucas capítulo 1. Voy a leer ese texto. Lucas capítulo 1, versículos 27 y 28. Lucas capítulo 1, versículo 27 al 28. ¿Alguien me escuchó mi retorno? Dice la escritura, Lucas capítulo 1, versículo 27 al 28. Permítame que lo ubique acá. Dice, y una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entró el ángel en donde ella estaba. Dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Muy bien. Prácticamente ese capitulito, ¿sí? Nos habla que de aquella virgen, ¿sí? De la cual habló el profeta Isaías y en la cual también se menciona en Génesis 3, capítulo 15. Muy bien. Nos habla de que Jesús hizo algo para salvarnos, ¿correcto? Y fue también que Él creció, o sea, creció. Bien, vamos a mirar rápidamente Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 40. Paz, qué pena contigo. O sea, lo que vas a hablar ahorita, lo que vas a hablar es sobre lo que Jesús hizo, ¿cierto? Pero, ¿cuál era la primera? ¿Con cuál fue el que arrancaste? Nació de una virgen. Ok, gracias. ¿Listo? Vamos a mirar el segundo aspecto y es que Él creció, ¿cierto? Nace, crece. Sí, vamos a mirar todos esos escenarios para mirar qué fue lo que Él hizo. Lucas capítulo 2, versículo 40, nos dice algo al respecto. Dice la escritura. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. ¿Correcto? Entonces, eso es importante para que podamos establecer que el Señor crecía y no solamente en su estatura, ¿no? Sino que crecía en sabiduría, ¿correcto? Inteligencia, gracia para con Dios y para con los hombres. Muy bien. En ese aspecto es importante tenerlo allí claro. Hay algo que muchas veces uno pasa de forma desapercibida, ¿correcto? Y es que el Señor escogió lo bueno.
No porque fuera hijo de Dios, no porque tuviera esa naturaleza divina, sino porque él aprendió a escoger lo bueno. O sea, escogió lo bueno, sabiendo que él tenía esa naturaleza divina, ¿cierto? Y aunque siendo hijo de Dios, él pudo haber tomado una decisión también equivocada, pero aprendió a escoger lo bueno. Muy bien, vamos a mirar eso rápidamente en Isaías 7:15. Alguien que me ayude con Isaías capítulo 7, versículo 15. Alguien que me ayude con ese texto. ¿7:15? Sí, señora. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Muy bien. Entonces, observen este texto, y aunque es un texto sencillo, ¿cierto? Aquí hay algo profundo, y es que él aprendió a escoger, ¿cierto? Aprendió a escoger lo bueno. Vamos a mirar algo interesante con respecto a la profecía que el Señor dio a David. Recuerdan que él es el príncipe heredero al trono de David. Sin embargo, hay algo aquí interesante porque el Señor mismo dice que si hubiese escogido lo malo, él lo iba a disciplinar. Miremos con mucha atención ese texto. Permítame que eso está, ya les digo, Segunda de Samuel capítulo 7, anótelo, Segunda de Samuel capítulo 7, versículo 14. Segunda de Samuel capítulo 7, versículo 14 nos dice: yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si hiciere mal, observe que aquí la condición, porque el Señor ya también había establecido algo importante y establece acá. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijo de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité delante de ti. Entonces, observen que lo interesante en el Señor es que él aprendió a escoger lo bueno. Él escogió lo bueno. Aquí en Lucas nos va a hacer también como una pequeña referencia sobre el asunto, ¿correcto? Nos va a hacer una referencia. Observa el versículo 47 y 49 de Lucas capítulo 2, dice la escritura. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces, él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Entonces, siempre el Señor escogió lo bueno, ¿correcto? Siempre escogió lo bueno. Otro aspecto importante, el Señor decidió no pecar. El Señor decidió no pecar, ¿correcto? Vamos a mirar rápidamente, vamos a mirar lo que nos dice Juan 17, por favor. Juan capítulo 17, versículo 19. Juan ¿Me 17. regala la cita de Lucas capítulo 2, versículo ¿qué es? 49. 47 al 49. Ya lo tengo. Ok, ¿qué nos dice? Dice, perdón, dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Ok. Entonces observen lo que Porfa, está diciendo acá. explícame, sí. Observen con mucha atención lo que está diciendo acá. Dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Pregunta, ¿qué es santidad? Decidir no pecar. Decidir no pecar. Listo. En otras palabras, sí, es decidir no pecar, pero también es apartarse, ¿cierto? ¿Sí? Lo que hace el Señor es apartarnos. Por eso cuando el Señor nos llama a nosotros y dice que
Nosotros somos una nación santa, ¿cierto? Pueblo escogido, ¿cierto? Real sacerdocio, ¿correcto? Es un pueblo apartado para Dios. Por eso el Señor dice acá, yo me santifico, es decir, yo me aparto, ¿correcto? Yo me aparto. ¿De qué? Pues de no pecar. Para que también ellos sean santificados en la verdad, es decir, para que anden conforme a la verdad. Entonces, por esa razón es importante. Recordemos por allí hay un texto en el libro de los Hebreos. Vamos a mirar si lo tenemos por aquí. Tenemos por aquí. Porque hay algo interesante sobre el Señor. Y recuerden que cuando vimos acerca del Hijo de Dios, ¿sí? Cuando vimos un aspecto importante acerca del Hijo de Dios, él decidió no pecar, ¿sí? Por obediencia, ¿correcto? Por obediencia, y a causa de su obediencia, ¿cierto? Fue hallada perfecto. Miremos con mucha atención, vamos a mirar el libro de Hebreos rápidamente. Tomen un momentico, ubico acá el texto. Ubico un momentico aquí el texto. Se me perdió. Hebreos, ¿dónde está Hebreos? Muy bien, Hebreos capítulo 5, versículos del 7 al 10. Hebreos capítulo 5, versículos del 7 al 10. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió, observe, la obediencia. Aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Es decir, que en otras palabras, cuando él decide no pecar, ¿sí? Era para un propósito en específico, y esa era la salvación de usted y de mí de la condenación eterna. Entonces, eso hay que tenerlo allí un poquito claro, correcto, un poquito claro frente a ese punto. Muy bien, hay otro aspecto que el Señor hizo con nosotros, y es que al decidir no pecar, ¿sí? Él venció al mundo. Él venció al mundo. Alguien que me ayude con Juan 16, capítulo 33. Juan 16, versículo 33. Yo creo que ese texto usted se lo sabe, porque cuando pasamos tribulaciones uno normalmente lo está pronunciando. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Correcto. Entonces observen que aquí el Señor venció al mundo. Y venció al mundo desde el momento que fue concebido, engendrado por el Espíritu Santo, nació de la Virgen, mediante su vida, mediante sus milagros, señales, prodigios, mediante su servicio, porque nos amó hasta la muerte y muerte de cruz, ¿correcto? Entonces, Él venció el mundo de esa forma. Apocalipsis 17:11, por favor. ¿Quién me ayuda con Apocalipsis 17:11? Apocalipsis 17:11. Dice, y la bestia que era y no es, perdón, 17:11. Sí, sí es, ¿no? La bestia que era y no es también el octavo y es No, este no es, de... este no es. Espérate un momentico que este no es el texto. Este no es el texto. Déjame un momentico, ya lo vamos a ubicar. Ya lo ubicamos.
Por el momento les voy a quedar debiendo ese versículo, ¿correcto? Les voy a quedar debiendo ese versículo y ahorita lo ubico porque no estaba bien aquí anotadito. ¿Listo? Pero lo importante es que el Señor venció al mundo. Bien, Él venció al mundo. ¿Mediante qué? Vuelvo y lo reitero. Mediante la concepción, ¿cierto? El haber sido engendrado por el Espíritu Santo, por Dios, en el vientre de la Virgen María, a través de su nacimiento, su vida, ¿correcto? Su muerte y su resurrección. Bien, así es que vence al mundo. Muy bien. Otro aspecto importante es que Él se hizo obediente. Se hizo obediente. Filipenses, yo creo que este texto es el más hermoso. Para mí es uno de los textos que para mí son de alta referencia y es lo que nos enseña Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo, vamos a leer varios versículos ahí. Filipenses 2, versículo del 5 en adelante. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, eso es muy importante tenerlo allí claro. Entonces, que fue obediente y en ese mismo sentido hasta la muerte y muerte de cruz. Muy bien. Otro aspecto importante, y es que fue perfeccionado a través de la tentación. Fue perfeccionado a través de la tentación. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, vamos a analizar un aspecto allí importante. Juan capítulo 20, versículo 23. Dice la escritura. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, hago la corrección, ese no es, versículo 23, estaba leyendo el versículo 22, versículo 23, dice, a quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quien se los retuviereis, les son retenidos. Yo quiero dejar aquí una precisión porque usted va a decir, venga, ¿y qué tiene que ver ese texto con este aspecto? Cuando dice que fue perfeccionado a través de la tentación, y Juan nos hace referencia a quien remitiere los pecados, le son remitidos, y a quienes se los retuvieres, le son retenidos. Observe la obra del Señor. Cuando el Señor entrega su vida, ¿cierto? Y la entrega hasta la muerte y muerte de cruz, luego es resucitado por el mismo Dios, ¿sí? Al Señor se le es dada toda autoridad sobre los cielos, sobre la tierra y los que estén debajo de la tierra, ¿correcto? Entonces, esa especial o ese mandato por el Señor a sus discípulos, hay algo bien importante aquí, ¿bien? Aquí hay algo bien importante, y es que el Señor, para que eso sucediese, necesitaba ser perfeccionado, y es en todo, ¿correcto? Necesitaba ser perfeccionado. Él no nació, lógicamente él nació perfecto en el sentido de que es hijo de Dios, pero necesitaba ser perfeccionado como usted, como yo. Por eso él aprendió la obediencia, ¿bien? Lo cierto del caso es que el Señor, al decretarnos este mandato a través de nuestro Señor Jesucristo, hay algo bien importante, y es que cuando usted ora, observe con mucha atención, por una persona, bien, para salvación, está orando para que le sean remitidos los pecados. Por esa razón él fue perfeccionado. O sea, Jesús de Nazaret es necesario que sea perfeccionado para efectos de ¿qué? Cuando usted ore por otro, ¿sí? Le sean remitidos sus pecados. Bien. Y a quienes usted le retuviere los pecados, ¿cierto? Le serán retenidos. Es decir, cuando usted no enseña el evangelio. Se lo voy a poner en especial atención acá. De pronto usted le ha pasado con personitas,
¿sí? Que usted dice, no. El Señor dice y nos da una claridad que no debemos echarle las perlas a los cerdos, y no es porque una persona tenga esa condición, pero usted y yo sí debemos tener algo en especial, ¿sí? Que debemos, ¿sí? Predicar y saber a quién le predica. ¿Sí me explico? ¿Por qué razón? Porque a veces cuando uno predica el evangelio, ¿sí? A veces lo toman por burla, a veces lo toman por insensatez, y el evangelio es lo más importante para cualquier ser humano. Por eso era necesario que él fuese perfeccionado. Por esa razón, usted y yo, ¿sí? Debemos ser sabios a la hora de predicar el evangelio y a quién se lo está predicando o enseñando, para ser más específico. Cuando comienzan, ¿sí? Una persona y usted, el Espíritu de Dios le va a dar discernimiento, ¿sí? Le va a guiar si le sigue predicando o no le sigue predicando. Alguna vez, cierto personaje, ¿sí? De una denominación X, le estaba enseñando precisamente acerca del misterio de la piedad. Y ellos tenían el concepto, ¿sí? Ellos piensan que realmente en el caso de Dios, ¿sí? Tienen una doctrina totalmente errada. Ellos consideran que no existe la Trinidad. El Señor automáticamente, cuando yo estaba enseñándole acerca precisamente acerca del misterio de la piedad, el Señor a través de su Espíritu me dice, alto, no le predique más, no le enseñe más. Eso es retener, ¿correcto? Eso es retener el evangelio. Por eso es claramente aquí cuando el Señor dice, a quienes remitieren los pecados, les son remitidos. Es decir, cuando usted predica el evangelio, ¿sí? Automáticamente al conocer al Señor, pues, ¿dónde van a ser remitidos los pecados? Pues a la sangre del Señor, ¿cierto? Pero cuando usted retiene el evangelio, los pecados le son retenidos. No porque usted y yo tengamos poder para retener, no. Pero aquí hay algo bien importante. Por eso era necesario que él fuese perfeccionado para que no le echemos las perlas a los cerdos. Y lo digo, no lo digo en aras de ofender, ¿no? Hago esa precisión. Lo digo conforme a lo que el Señor dice en las Escrituras. Bien, por eso usted y yo tenemos la perla de gran precio y usted y yo no podemos coger el evangelio como si fuese, ¿cierto? Algo pues del común y corriente. No, usted y yo tenemos la perla de gran precio que es el evangelio para salvación. Por eso era necesario que el Señor fuese perfeccionado, ¿correcto? A través de la tentación. Fuese perfeccionado. Y eso hasta la muerte. Ojo, cuando el Señor se presenta aquí ya había sido resucitado. Es decir, que ya había sido perfeccionado. ¿Se observa? Ya estaba perfecto. Bien, eso para que lo tengamos allí de manera clara. Mateo capítulo 22, versículo 18. Mateo capítulo 22, versículo 18. Dice la escritura, Mateo 22, 18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. ¿Listo? Observe, voy a entrar aquí en un aspecto importante. El Señor es perfeccionado no solamente a lo largo de su vida, sino el sello de su perfección fue su muerte y luego su resurrección. ¿Bien? Y yo sí quiero ser muy, muy enfático. Y lo digo, hago aquí unas comillas pequeñitas. Por favor, cuide la perla de gran precio y a quien le predica. Porque, ojo, pueden haber personas que cojan esa perla, ¿cierto? Y se la tiren a usted en su rostro. ¿Sí me explico? Tenga mucho cuidado. Y que el Señor le guíe, porque esto es un trabajo muy arduo.
Si por ello murieron los apóstoles, imagínense. Entonces, por eso usted y yo somos testigos. Sí quiero dejar esa pequeña exhortación allí. Muy bien. Aquí el Señor era necesario que fuese perfeccionado, ¿sí? Y no solamente fue perfeccionado a lo largo de su vida, sino también porque los hombres le tentaron. Por eso el Señor aquí hace esa referencia. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? El Señor fue el único que fue tentado por los hombres y por el enemigo. Fue el único que fue tentado, vuelvo y lo reitero, por los hombres y por el enemigo. Del resto de los seres humanos, no. Ni siquiera Adán fue tentado directamente por el enemigo. Él no fue tentado directamente por el enemigo. Vamos a mirar ese aspecto con mucha atención. ¿Listo? Y miremos que una de las cosas que hizo Jesús, ¿sí? Para ser perfeccionado, para salvarnos, perdón. Pastor, Es que, señor. ¿por qué dice que los hombres no podemos ser tentados? Los hombres, ya le explico por qué. Ya entramos en ese aspecto. Muy bien. Entonces, observe con mucha atención. Tenemos que Jesús fue perfeccionado a través de la tentación, y en este caso, la de los hombres. Bien. Y también fue el único hombre tentado por el enemigo. Ustedes y yo no somos tentados directamente por el enemigo. Ojo, quiero hacer esa precisión. Vamos a mirar qué nos dice las Escrituras. Primero, Mateo capítulo 4. Vamos a mirar ese aspecto en la persona de Jesús y luego vamos a mirar ese aspecto con nosotros. ¿Listo? Mateo capítulo 4. Versículo 1. Dice la Escritura. Pastor. Señora. ¿Mateo qué? Mateo 4.1. Mateo 4.1. Ah, bueno. Dice la Escritura. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado ¿por quién? Por el enemigo, por el diablo. ¿Listo? Para ser tentado directamente por el diablo. Bien. Miremos otro aspecto, Lucas, anótelo allí, Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículos del 3 al 12. Es el mismo texto, pero recuerde que para eso tenemos varios testigos. Entonces miremos lo que nos dice acá. Jesús respondiéndole, voy a leerlo desde el versículo, vuelvo y lo reitero, Lucas capítulo 4, versículos del 3 al 12. Dice la Escritura. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un monte todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad. Observe cuando está hablando potestad. Y recuerde siempre, y ojalá que usted lo tenga muy presente, cuando dice potestad es igual a derecho. ¿Listo? Tiene un derecho. ¿Bien? Y le dijo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque me ha sido entregada y a quien quiera la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondió Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y lo llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrá para que no tropiece con tu pie en piedra. Respondió Jesús, le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Muy bien. Hay un beneficio que usted y yo fue ganado prácticamente, fue ganado directamente por el Señor al vencerle en la cruz. Bien, al exponer el Señor en la cruz, ¿cierto? Toda acta de decreto que era contra nosotros, el Señor prácticamente lo deja público, ¿cierto? A potestades, principados, ¿sí?
a toda autoridad y todo aquello que tenía dominio, y por esa razón el Señor destruye al que tenía el imperio de la muerte. Muy bien. Si usted y yo fuésemos tentados directamente por el enemigo, ustedes y yo moriríamos. ¿Listo? Voy a dejarlo claro. Si usted y yo fuéramos tentados directamente por el enemigo, usted y yo moriríamos. ¿Por qué razón? Porque no lo podríamos resistir. Por esa razón, el Señor nos deja en Juan, vamos a ir a Primera de Juan capítulo 5, por favor. Primera de Juan capítulo 5. ¿Listo? Y va a leer, por favor, el versículo 18. ¿Quién quiere leerlo? Juan capítulo 5, versículo 18. Bueno, voy a leerlo yo. Dice, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Y qué dice? Y el maligno no le toca. Es decir, cuando usted y yo hacemos parte del reino de los cielos, es decir, tenemos esa naturaleza divina, hacemos parte del reino de los cielos, hemos nacido de nuevo, el enemigo no tiene derecho a tocarlo. ¿Correcto? No tiene derecho a tocarlo porque usted ha nacido de Dios. Hace parte del reino de los cielos. Y eso lo gana Jesús a través de su muerte y de su resurrección. Bien. 1, 2. Cuando Adán fue tentado, ¿sí? No fue tentado directamente por el enemigo. Vamos a mirar. Vamos a mirar ese aspecto importante. Porque dicen que es que el enemigo tentó a la mujer, ¿no? Pero vamos a mirar quién fue el que tentó a quién. ¿Sí? Vamos a mirar ese aspecto. Con mucha atención el versículo 1. ¿Listo? Con mucha atención el versículo 1 de Génesis capítulo 3. Pero la serpiente, está hablando de un animal, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces, vuelve y reitera, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido. Entonces, ¿aquí quién tentó a quién? Pregunta. El enemigo directamente, ¿cómo lo hizo? Muy bien. Entonces, tentó a Eva. 1. Pregunta. Quiero hacer una pregunta acá. ¿Me escuchan? Tentó a Eva. Listo. ¿Pero quién la tentó? ¿Quién la tentó? ¿El enemigo o la serpiente? El enemigo o la serpiente. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Repita, por favor. Es que se está escuchando retorno, Pastor Gerson. Voy a hacer la pregunta. Voy a hacer la pregunta. Y apenas haga la pregunta. Sí. Pastor Gerson responde, ¿vale? Muy bien. Ojo con lo que voy a hacer en esta precisión. Bien. ¿Eva fue tentada por la serpiente o por el enemigo? De igual forma, ¿quién tentó a Jesús? El enemigo. Ok, ¿quién tentó entonces a la mujer? El enemigo. No,
Ahí dice la serpiente. La serpiente. Pero la serpiente luego no es la misma serpiente antigua que es el diablo y Satanás. No, señor. Es una serpiente. Pastor, una pregunta. Señora. En ese tiempo los animales hablaban, ¿por qué? ¿Por qué la serpiente hablaba? Porque en ese tiempo, ¿cierto? Aún todavía no. Esperen que me escuchó el retorno. Ya, ahora sí. Ahora sí. Para contestarle a la hermanita Gladys. Ojo que dice la escritura, ¿cierto? En el versículo 1. Pero la serpiente era astuta. Más que todos, ¿qué? Los animales. Los animales del campo. Es decir, muy seguramente antes de la caída del hombre, ¿sí? Los animalitos podían hablar. Porque aquí quien habló, ¿cierto? Fue la serpiente. Yo quiero dejar una precisión acá. Por esa razón, ustedes y yo no podemos ser tentados directamente por el enemigo. El único que fue tentado por el enemigo fue Jesús, no otro. Ni siquiera Adán fue tentado. Porque quien le dio a comer del árbol, perdón, del fruto fue ¿quién? Fue Eva, la mujer. ¿Se observan? Ahora, que Dios sí puede, que el enemigo sí puede utilizar. El enemigo se puede utilizar otras cosas para que una persona pueda ser tentada, sí. Inclusive hasta personas. Pero que él de manera directa tiente, no lo puede hacer. Al único que fue tentado fue Jesús de Nazaret. El único. Ni siquiera la mujer. La mujer fue tentada y se dejó convencer por lo que dijo la serpiente. Ni siquiera la serpiente era el mismo enemigo porque era una serpiente. Mire con mucha atención lo que va a decir la escritura. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, ¿sí? Y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol. Ojo, miren lo que está diciendo acá. La mujer que me diste por compañera, ¿cierto? Me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, ojo, aquí no está diciendo el enemigo, dice que la serpiente ¿qué? Me engañó. Está diciendo la serpiente fue lo que me engañó. Espérate, ya termino aquí el argumento. ¿Bien? Observen con mucha atención. Y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, ojo, y Jehová Dios dijo a la serpiente, ¿le dijo al enemigo? No, ¿le dijo a quién? A la serpiente. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. Está hablando de un género o de un reino animal, ¿correcto? Y está diciendo acá, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, ¿correcto? Sobre tu pecho andarás. ¿Acaso cuando usted ve una serpiente no anda sobre su pecho? Dice la escritura acá. Y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, lo primero que se tiene que tener claro aquí y presente es que, si bien es cierto, el enemigo utilizó esa serpiente, pero no fue directamente el enemigo quien tentó a Eva, utilizó una serpiente. ¿Correcto? Eso es importante que usted y yo lo tengamos claro. Ojo, cuando se habla acerca, por ejemplo, del enemigo, ¿sí? Que es la serpiente antigua, recuerde que son figuras literarias, ¿sí? Para expresar, ¿cierto? Para dar a entender, ¿sí?
para dar una semejanza de algo. ¿A qué se parece? Eso es como en el caso cuando usted lee el libro de Daniel. Usted lee el libro de Daniel y allí hay muchas figuras literarias, ¿cierto? Y en esas figuras literarias usted va a encontrar que hay ciertos imperios, ¿sí? Que el Señor lo representa como ciertos animales. Bien. Por ejemplo, el imperio griego, el Señor a través del profeta Daniel, ¿sí? Le dio una figura literaria. ¿Y cuál era esa figura literaria? Que era un leopardo con alas. Pero hacía referencia ¿a qué? Al imperio griego. ¿Se observan? Cuando se habla de la serpiente antigua es una figura literaria. O sea, el Señor le da un significado, ¿sí? A través de las escrituras y se representa de esa forma. Entonces hay que hacer esa precisión. Ahora sí, hermanita, alguna de las dos Gladys estaba hablando. Yo, pastor, pues, o sea, la pregunta es que, entonces, alguna vez algún pastor nos había dicho que se refería era a la serpiente antigua, o sea, al enemigo. Entonces, ¿era físicamente la serpiente animal? No, el enemigo no es una serpiente animal. No, pastor. No, quiero decir, se refiriera a la serpiente animal, o sea, el animalito. Se parece, ¿sí? Tiene un parecido, pero no es que sea igual. Eso es como cuando, ojo, voy a hacer aquí una precisión. Muchas veces confunden al Espíritu Santo como una paloma, pero la escritura dice que cuando descendió el Espíritu Santo y vio Juan, ¿cierto? En el caso de Juan el Bautista, dice que la vio como una paloma, no que fuera una paloma. El Espíritu Santo no es una paloma. ¿Sí me explico? Para tener como esa... paloma. Dice Como ahí que paloma, no que fuera una paloma. ¿Sí me voy a entender? Entonces, esos aspectos hay que tenerlos en cuenta. Por eso es necesario hacer esas precisiones. Sí, lógicamente la teología es que a veces no le ponemos el sentido común a las escrituras. Y recuerde que a las escrituras hay que ponerles el sentido común. Bien. Entonces, ojo con mucha atención en ese aspecto. ¿Correcto? Eso para cerrar. El único hombre que fue tentado directamente por el enemigo fue Jesús de Nazaret. Del resto de los hombres, ¿qué es lo que sucede con nosotros? Él nos envía dardos, Efesios capítulo 6, rápidamente vámonos allá, porque tengo que cerrar este punto acá. Ojo que el enemigo sí envía dardos, pero no somos tentados de manera directa. Ya lo sabe por qué, porque usted y yo hemos nacido de nuevo, ¿cierto? Hemos nacido de nuevo y al nacer de nuevo, ustedes y yo no podemos, el maligno no nos toca, así de fácil. El maligno no nos puede tocar. Bien. Permítanme aquí rápidamente, voy aquí ubicando Efesios capítulo 6, versículo, vamos a leer el versículo 16. Versículo 16. Efesios 6, versículo 16. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Ojo que está diciendo dardos. ¿Qué es un dardo? ¿Conocen un dardo? Una flechita, ¿no? Cuando le envían así usted una flecha. Eso es un dardo. ¿Con qué lo apaga usted? Pues con el escudo de la fe, con la palabra del Señor. ¿Que usted puede ser bombardeado por los dardos del enemigo? Sí. Podemos ser bombardeados, pero no nos puede tocar. No nos puede tocar. ¿Sí me explico? Eso hay que hacer esa precisión. Usted me va a preguntar, venga, pero entonces en el caso de Job, ¿por qué Dios sí le permitió tocarlo? Ojo, le permitió tocarlo, ¿correcto? Pero recuerde que todavía no había venido nuestro Redentor. Y el Señor lo exhibe públicamente triunfando sobre él en la cruz. Por eso ya no tiene potestad o derecho o dominio sobre nosotros. ¿Se observa? Que Dios le permita cosas, sí,
puede permitirle cosas, pero que nos toque, no, porque ese derecho se lo quitó el Señor al triunfar sobre él en la cruz. Hay que dejar esa precisión allí. ¿Listo? ¿Queda claro, muchachos, sobre este aspecto? Hermanita Gladys, Orlando. Sí, muy bien. Sí, pastor. Ok, muy bien. Pastor, buenas noches. Dios Hola. les bendiga, hermanos. Disculpen, entré un poquito tarde porque estaba también en un compromiso con el Señor. Hoy teníamos reunión de damas presencial en un barrio retiradito de aquí y pues gracias a Dios ya estoy acá un poquito tarde, pero acá estamos. Pastor, pues le pido disculpas por eso, por no haberle avisado con tiempo. Se me pasó haberle escrito. Y también quiero decirle que encontré dos citas, Apocalipsis 12, 9 y 22, donde se refiere a la serpiente antigua. Es una figura literaria. Léelo si quieres. Léelo. Satanás, sí, y que se refiere en Apocalipsis 22 dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Okay. Y en Apocalipsis 12:9 dice, llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ok, entonces recuerden que estos dos libros, por ejemplo, el libro del Apocalipsis y el libro de Daniel, ¿sí? Presentan muchas figuras, ¿sí? Presentan, por ejemplo, la bestia, ¿cierto? Y la bestia es la conglomeración de 10 naciones. ¿Se observan? Nos habla, por ejemplo, cuando en Daniel nos habla del cuerno pequeño, ¿correcto? Ese cuerno pequeño hace referencia al anticristo, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿bien? Ojo, porque el Señor le hace esa referencia que es a la serpiente antigua. ¿Cuál es la función o cuál era digamos, la cualidad especial de la serpiente? ¿Recuerdan el versículo 1? Que era astuta. Más que todos, ¿qué? Los animales. O sea, el enemigo es astuto, es inteligente, es un ser inteligente, ¿correcto? Entonces, por esa razón se compara a la serpiente. No que sea una serpiente, sino que se compara a una serpiente y a un dragón, ¿correcto? ¿Por qué razón? Porque, vea, yo tengo que decirlo y hay que hacer una precisión acá. Ese ser tiene mucho poder, por eso él es el Dios de este mundo, ¿correcto? Que ha enceguecido, ¿sí?, a las personas para que no les brille el evangelio. O sea, él tiene mucho poder, ¿correcto? Por eso se compara de esas formas. Bien, eso es importante tenerlo allí claro. Que cómo es, a mí no me interesa si es feo, si es bonito, a mí no me interesa. Perdió. Y lo que sé es que él tiene un destino en el infierno. Así de sencillo. Pero lo cierto del caso es que tampoco podemos ignorar sus maquinaciones, porque la Escritura dice que no ignoréis sus maquinaciones. Ojo, no tiene que usted estar pensando, uy, aquí está pensando, no. Usted está guardado, ¿cierto?, bajo el omnipotente, bajo las alas del omnipotente, porque él le guarda y el maligno no le puede tocar. Yo decía una relación, y me disculpan por aquellos, por ejemplo, hay en ciertas denominaciones, no digo nombres porque no me interesa eso, por el tema de la guerra espiritual, eso se andan agarrando con el enemigo si ya fue vencido. Lo que usted tiene que hacer sí es orar y buscar al Señor, ¿sí? Y reprender, si toca reprender alguna acechanza, pero de resto, él ya fue vencido. Es que el sacrificio del Señor es completo y suficiente. Es completo y suficiente. Usted y yo no tenemos que hacer, entonces el Señor es nuestra justicia, ¿correcto? Él es nuestra justicia. Eso para que lo tengamos allí presente. Quiero terminar rápido porque es que aquí yo sé que mi pastora Zuley está aquí, porque nos recuerden la tareita, por favor, la tareita. Entonces, yo les insistí, ahí están los videos, que la tarea. Entonces,
Ay, pastor, es que se nos fue un poquito el internet, pero ya volvimos. Ah, bueno. Listo, mi hermanita Gladys. ¿Tenías alguna pregunta? No, pues ya está claro. Gracias, pastor. Bueno, muy bien. Entonces, recordemos que fue el único hombre tentado por el enemigo, ¿sí? Tentado por los hombres. Por eso le dicen, ¿por qué me tentáis hipócritas? ¿Cierto? Entonces hace esa referencia. Fue el único. Fue hallado perfecto. El Señor fue hallado perfecto. Uy, aquí está la pastora Verónica. Ay, aquí voy a utilizar. Pastora Vero, por aquí tengo unos alumnos que me piden los vídeos. Es que hemos estado con bastante trabajo acá, en realidad, en esta semana. Estuvimos con bastante trabajo. Diga hola. Hola, buenas noches. Hola, Dios te bendiga. Falta el resto de los tutores en Cartagena. Sí, hemos tenido, gracias a Dios, tuvimos una semana muy bonita de mucha bendición. Hemos estado trabajando y no hemos tenido el tiempo de subir los videos. Pero ya esta semana, con la ayuda de Dios. Ya con la ayuda de Dios las publicamos todo. Gracias. Con la ayuda de Dios. Te deseo una excelente estadía. Ya se va hoy. Me voy con broche de oro, me voy cerrando. Un abrazo, pastor. Dios les bendiga a todos. Entonces, continuemos acá. Bien. Dice la escritura que fue hallado perfecto, ¿cierto? El Señor fue hallado perfecto. Vamos a mirar eso. Si alguien me ayuda, por favor. Lucas capítulo 6, versículo 40. Lucas 6, 40. Pastor, Lucas 6:40, ¿verdad? Sí, señora. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fue perfeccionado será como su maestro. Bien. Observen con mucha atención, ¿cierto? Este texto que es muy bonito, ¿sí? Permítanme, me ubico acá también Éxodo 12:5. Ojo, el Señor fue perfeccionado en todo, ¿cierto? Éxodo 12:5 nos dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. ¿Viste? Aquí la escritura nos hace esa precisión, ¿no? Que es sin defecto, es perfecto. Y hay algo bien interesante, ¿sí? Con el texto que acaba de leer la hermanita, ¿sí? En Lucas 6:40, que realmente la persona que quiere, ¿sí? Llegar a la perfección primero debe ser su siervo, ¿correcto? Debe ser su siervo. Muy bien, entonces por esa razón fue hallado perfecto. Y no solamente perfecto en su actuar, ¿no? También era físicamente perfecto. Bien, hago esa precisión. Otro aspecto de lo que Jesús hizo para salvarnos, y es que nos amó, y nos amó hasta el final, ¿correcto? Nos amó hasta el final. Juan capítulo 15, por favor, alguien que me ayude con ese. Juan capítulo 15, versículos del 9 al 10. Juan capítulo 15. Vamos a correr porque necesitamos abordar aquí nuestra tareita. Juan capítulo 15, por favor. Ya vamos a terminar. Versículos del 9 al 10. Voy a leerlo yo. Dice la escritura. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Listo? Entonces, aquí hay una referencia importante de que Él nos amó prácticamente hasta el final. También vino, ¿sí? Y cumplió los mandamientos, cumplió la ley en su totalidad. Es el único hombre, ¿cierto? Es el único hombre que cumplió en su totalidad los mandamientos. Observen con mucha atención y quiero dejar una precisión acá. Voy a dejar una precisión acá. La escritura a lo largo, prácticamente desde lo que es el Génesis hasta el profeta Malaquías, ¿sí? Van a estar contenidas varias ordenanzas. Unas de contenido y de carácter legal, otras de contenido y de carácter moral, ¿correcto? Muy bien.
Dentro de esos mandamientos hay 613 mandamientos. 613 mandamientos contenidos entre leyes, decretos, ordenanzas, preceptos y estatutos. ¿Correcto? Muy bien. El único hombre que pudo cumplir a cabalidad los 613 mandamientos, decretos, leyes, preceptos y estatutos fue Jesús de Nazaret. Y no creo que haya otro que los cumple de la misma forma. ¿En qué sentido? Ustedes y yo sí los cumplimos por una razón, porque hemos sido justificados mediante el sacrificio, ¿cierto?, de Jesús de Nazaret, su muerte, ¿cierto?, su sangre, ¿cierto?, su vida. Hemos sido justificados y el Señor nos ve como santos, como justos, como cumplidores de la ley, pero es a través de Jesús. Es a través y únicamente de Jesús. Pero el único que pudo hacerlo es la persona de Jesús de Nazaret. Por esa razón, Mateo capítulo 5, versículo 17 y 18 nos dice: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, aquí nos deja de manera muy expresa que el Señor lo que hizo para salvarnos también fue el cumplimiento de la ley del Señor. Bien, el cumplimiento de la ley del Señor. Muy bien. Ya hemos visto, en este aspecto sí me voy a saltar un poquito porque no voy a entrar a explicar las tres muertes, porque ya había explicado las tres muertes. Recuerde que el Señor muere espiritualmente, muere físicamente y muere perpetuamente, ¿correcto? Espiritualmente por causa del pecado, ¿correcto? Por causa del pecado y porque Dios cargó en él, ¿cierto?, el pecado, ¿bien? Físicamente cuando expira en la cruz y entrega su espíritu y entrega el hálito de vida. Y perpetuamente cuando va al Hades, ¿cierto?, para que se cumpla lo dicho por el profeta Jonás y la señal que el Señor había establecido para los fariseos, ¿bien? Y en este caso es que así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estaría, ¿sí?, el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Uno, haciendo referencia a la sepultura, ¿sí?, a la sepultura. Y segundo, al lugar de los muertos, donde fue atormentado 3 días y 3 noches. Muy bien. Eso para tener un resumen chiquitico sobre ese aspecto. Y por último, ¿qué hizo para salvarnos? Dios lo resucita. Dios lo resucita por medio de su Espíritu Santo. Bien, es por medio del Espíritu Santo que es resucitado, porque recuerde que Jesús no tenía poder alguno, ¿correcto? Toda obra que él hacía era por medio del Espíritu Santo que operaba en él, ¿correcto? Hasta la resurrección. Muy bien, entonces en ese sentido Dios lo resucita. Hechos 3:15, por favor, ayúdenme con ese texto y terminamos acá. Hechos capítulo 3, versículo 15. Sin pena, muchachos. Hechos capítulo 3, versículo 15. Dice 3:15, Hechos 3:15, dice, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿Qué pasó, Lady? ¿Se te fue? ¿Esa no es? No. Pero es todo. No, Hechos 3:15. Por eso, y no le dice al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Amén, ese es el texto correcto. Por eso dice aquí, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado, ¿correcto? De los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Entonces, cerrando este aspecto, bien, cerrando este aspecto. Esta es la cuarta pregunta. ¿Qué hizo Jesús para salvarnos? Por tema tiempo, entonces, mañana entonces sí terminamos nuestras clases con la última pregunta. ¿Qué debo hacer yo para ser salvo? ¿Qué se debe hacer para ser salvo?
¿correcto? Con esa concluiríamos la próxima clase, es decir, la clase de mañana. Muy bien. Ahora sí, la pastora Zuley, puedes aparecer en el escenario y preguntar. Hola, hola. Dios les bendiga. Qué pena con ustedes. Todavía estamos en despedida acá, así que ¿cómo han estado? Dios les bendiga grandemente. Amén. Bien, gracias a Dios. ¿Cómo están todos? Vamos a prender las camaritas. Ustedes saben que eso es regla legítima de coordinación, prender cámaras y nos saludamos. Dios les bendiga. Manita Joana, Dios te bendiga. Mi hermanita Lady, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Dios le bendiga, pastora Zuley. Muy bien, gracias Mi a Dios. hermanita Diosa, hola Lisette, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Mi hermano Orlando, Dios la bendiga. Dios bendiga, pastora. Oiga, mi hermano, estuvo el equipo acá y usted no se dejó ver la cara. Luego hablamos y cuadramos, ¿oyó? Ahí con regaño incluido de una vez. Hermanita Gladys, Dios la bendiga. Amén, pastora, Señor la bendiga también. Pastora Gladys, ¿cómo ha estado? ¿Y dónde está el pastor? Buenas noches, pastora, Dios la bendiga. Por ahí está haciendo Amén. diligencia y ya viene. Ah, bueno. ¿Y el hermano Julio, cómo me le va? Dios la bendiga. Amén, pastora Zuley. Bien, gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios, me alegra mucho. ¿Y cómo vamos con esa tareita? ¿Cómo me les fue con esa tarea de esa carta? Cuéntenmelo todo. ¿Quién es el primero que la va a leer? ¿Democráticamente? Sí, va a tocar democráticamente. Bueno, de una vez ahí con mi hermanita Lady Chaparro. Porque mientras uno menos quiere figurar, ¿por qué? ¿Por qué pasan esas cosas? Bueno, está bien. Yo soy algo poética y lo que pasa es que resumo mucho, entonces espero no se me descifren un poquito. Dice, bueno, te conocí, claro que eso fue como en el año 99. Dice, te conocí en la amargura y soledad de mi alma, sin propósito, sin ganas de vivir, y vi un folleto en mi mesita de noche que decía, ¿qué vas a hacer con Jesús? Y devolví la pregunta, ¿qué vas a hacer conmigo? Hablaste a través de tu palabra diciendo, mis ovejas me oyen y me siguen. Escuchaba la emisora cristiana y creía cada enseñanza, pero también me equivoqué al pensar que debía seguir a los hombres. Pero tú con tu amor quisiste dejarme sola y enseñarme viendo señalamientos hacia mí, teniendo señalamientos continuamente, y te amé. Pero aunque bien no te conocía, te miré en la cruz y descansé allí. Me marcaste, tuve un propósito, me sellaste, tuve propósito, pero en las tormentas me caí de mi barco y años parecía que no estabas para mí. Me sequé por dentro, oraba, trataba de leer tu palabra, pero no te oía. Mas tú proporcionaste las circunstancias, me dejaste aún más sola y cuando llegué al colmo de mi amargura, llegaste a través de mi mamá con 3,000 obreros, me conectaste con el pastor Alex y evidenciaste tu voluntad, me sedujiste con cada enseñanza, cada palabra, me hiciste participar en el dolor de mis semejantes y te amé y te conocí como el Dios de amor que hoy eres para mí. No me canso, no me dejo, no me quiero dejar, no me quiero dejar. No me quiero dejar de estar en ti, no quiero dejar de estar en ti. Entendí tanto proceso y revivió tu promesa de Isaías 41, del 1 al 11, donde derramarías aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Ahora te disfruto, Padre amado, gracias por tanto y más. Sí, de pronto no fue Hermosa carta, muy linda tu carta, muy bonita, muy poética, muy romántica. Muy romántica, sí. Sí, el Señor despertó esa ternura, porque la verdad
eso ¿Cómo era fue tu como muy experiencia conflictivo. escribiendo la carta? Cuéntame, ¿cómo te fue escribiendo la carta? ¿Cómo fue hacerla? Fue un proceso, la verdad, fue un proceso porque no entendía todavía eso último que me estaba aconteciendo, porque yo veía las cosas muy natural, yo veía, pues, digamos, cuando el pastor hablaba muchas enseñanzas al respecto de la palabra, yo, yo tenía como ese choque en mí de conocer a Dios como el Dios de amor, y fue difícil, o sea, no sé, de verdad, fue difícil entender eso. Y yo decía, pero ¿por qué no Dios me habla, no sé, qué sé yo, de una manera más personal, más, porque a través de alguien? ¿Por qué utiliza y por qué, no sé, por qué una persona? Pero bueno, fue entenderlo, fue saber que Dios había respondido también a peticiones como que yo quería tener amigos en el Señor, amigos como los de Daniel. También entendí que Dios, pues en su infinita soberanía, yo no le puedo ni preguntar, ni decir, ni tampoco decir, o sea, no puedo juzgarle porque él hace lo que él Cuestionarlo. hace. Exacto. Entonces fue un proceso, o sea, desde que tú pusiste la tarea hasta, yo creo que hasta hoy, ya hoy sí pude escribirla, porque yo de verdad, si me hubiera escuchado antes, pues yo, te soy sincera, yo te hubiera dicho no, no, todavía aquí no asimilo cómo poderlo, cómo expresar que conozco al Señor. Y es un comienzo de lo que el Señor ha hecho en mi vida. O sea, mejor dicho, yo siento como si hubiera nacido, si hubiera empezado nomás mi vida cristiana hasta ahora. Y creo que, bueno, el Señor, todo tiene un propósito. Sé que es muy grande, pero solo le pido a Él que sea sosteniéndome y, bueno, cumpliendo a cabalidad su plan conmigo. Amén, amén, gracias a Dios por eso. Y todos los días esa relación se tiene que fortalecer, eso es como un matrimonio. Todos los días tiene que crecer el amor, todos los días van a pasar situaciones que aún muchas veces uno se pone en duda, se cuestiona, etcétera, etcétera. Pero lo importante es saber que el Señor sigue ahí y que esa relación no puede caer, tiene que cada día fortalecerse. Entonces, bueno, gracias a Dios, muy hermosa esa carta, mi hermanita. Vamos con el hermano Orlando, yo lo quiero oír. Tiene el micrófono apagado, hermano Orlando. No la hice. Ahora sí. ¿Cómo así que no la hice, hermano Orlando? Que no la hice. Se me pasó. No, hermano, grave. Me hace el favor y me la prepara para el próximo sábado. La quiero ver, me hace el favor. Hermano Amén. Julio. Sí, la carta. Que Dios me hiciera. Hermanito Julio. Hola, hola, ¿me oyen? ¿El hermano Julio me está oyendo? Ya, sí, señora. Su carta, mi hermano. Hermanita, la verdad, Tampoco no la he hice. terminado. No, hermana, está ahorita, bueno, no es una excusa, pero la verdad es que ahorita no he estado como muy inspirado. Yo sé que no es la forma de cómo decirlo, ¿no? Porque realmente todo lo que el Señor ha hecho por uno, sino es que he estado ocupado y también he tenido, ahorita mi mamá estaba hospitalizada, entonces no he tenido como mucha, pues como la forma en cómo expresarme a través de la carta. Sí la comencé, pero no le he podido. ¿Y ya oraron por la mamita del hermano Julio? Pues estoy en oración con ella, con el hermano Rogelio. ¿Aquí en clase? No, aquí no, porque también ella? ingresé tarde también, entonces por no quedar mal, pues me conecté. Bueno, ahorita al final, entonces oramos por, ahorita al final, oíste, por favor, te recomiendo orar. Sí, claro que sí. Hermanita Joana. Pero la tarea sigue presente para el próximo sábado, por favor. Sí, sí, señora. Igual que el hermano Orlando. Seguramente yo termino mañana clase, entonces para que hagan el ejercicio.
participe para... Por favor. ¿Vale? Manita Joana. Ay, pastora, como dijo el hermano Julio, no es excusa, pero de verdad, perdóneme, porque es que la verdad, no es que no tenga tiempo. No he tenido la verdad he tenido como, no digámoslo, espiritualmente he tenido situaciones donde me he esforzado más como por salir de esas situaciones que como que lo agobian a uno, que no lo dejan a uno. Pues he estado como más en eso de que el Señor me ayude a santificarme, entonces no, la verdad por eso no la he hecho. Bueno, vamos a hacer una cosa. Por lo que veo, bastantes no la han terminado. La próxima clase yo voy a entrar nuevamente porque necesitamos empezar a trabajar lo que es la tesis como tal. Así que el próximo sábado, dime, Alex. No sé, ¿quién hizo la tarea? O sea, a excepción de Ley. Yo la hice, pastor. Listo. Vale, entonces. Ahorita la lee, pero espérenme un momentico. Ahorita la lee la pastora, pero los demás que no la hicieron, les digo, por favor, la deben hacer. Y el próximo sábado nos vamos a reunir por motivos de la tesis de grado. Necesitamos ya coordinar esa tesis. Y también van a hacer esa tarea. Yo necesito que la hagan y recuerden que las mejores cartas y los mejores poemas se escriben aún en medio del sufrimiento. No se olviden de eso. Hágale, mi pastora Gladys. Bueno, pues, o sea, yo hice no tan grande, o sea, pues, no es tan extenso. No importa lo que haya escrito. Así tal cual como la escribo. Chiquinquirá, 17 de abril de 2021. Señor Jesús, en esta tarde quiero decirte que no tengo palabras para expresarte todo lo que tú has hecho por mí. Cuando estaba perdida y sin esperanza, tú, Señor, con tu gran amor y misericordia, te despojaste de tu deidad, viniendo a esta tierra para salvarme de ir a ese lugar como es el Hades, a ese lugar de tormento, dando tu vida completamente, negándose a una familia para que yo la tuviera, negándose a un techo para que yo lo tuviera. Gracias, Señor, bueno, por ese sueño donde usted me habló y me dijo que era mi guardador. Recuerde, Señor, que ahí me dijo que subiera a la rueda volante, que no tuviera miedo, porque Él me daba la mano y me cuidaba. Y que cuando necesitara algo, que lo llamara a ese número. Era un número como de 6 números, pero realmente no me acuerdo. Ojalá volviera y me dijera qué número es. Gracias, Señor, por ser mi sanador, mi pastor, mi amigo, mi compañero, mi intercesor y lo más importante, mi salvador. Gracias por permitirme conocerte y sacarme de las tinieblas. Tú, siendo santo, fuiste al Hades, pero gracias porque tu nombre no estuvo escrito en el libro de las obras y así me pudo salvar. Y me sacó del mundo pecaminoso, carnal y diabólico. Señor, solo quiero decirte que te amo y por el momento no le quito más tiempo de ocupar. Muchas gracias, atentamente, Gladys. Hermosa carta, mi hermanita Gladys. Muy, muy bonita su carta. Muchas gracias por compartir sus sentimientos hacia el Señor con nosotros, porque de eso se trata, de que saquemos de la religiosidad a Jesús, de que lo veamos como el compañero de vida, como el amado, como el hermano, como que lo veamos presente todo el tiempo. Por eso les decía ahorita, aún en los momentos más difíciles escriben las mejores cartas, los mejores poemas, las mejores canciones, aún en medio del dolor. ¿Saben por qué? Porque aún en medio del dolor usted sabe que Él está ahí, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la crisis, no importa la circunstancia,
Él está ahí. Incluso cuando hemos pecado y sentimos que no somos dignos, Él sigue ahí y nos ama y nos espera y es paciente, es ese esposo amoroso, es ese padre amoroso, es ese hermano amoroso, es ese amigo amoroso que está siempre dispuesto a estar con nosotros. Necesitamos verlo presente en nuestras vidas, necesitamos sacarlo de ese esquema tan estructurado que nos lo ha formado la religión. Les quiero contar algo de la experiencia que hemos vivido en estos días en Cartagena. Lo roja que estoy, no crean que es por la playa. Es porque hemos caminado Cartagena mucho con el Evangelio y le doy gracias a Dios por eso, porque no hay nada más bonito que presentar a Jesús. De verdad, no hay nada más bonito que sacarlo de las cuatro paredes y decir, mire, Él va aquí conmigo, Él camina conmigo, Él está conmigo, ¿sí? En medio de cualquier circunstancia adversa. No importa la situación que se presente, no importa lo que sea, ¿sí? Tuvimos maravillosas experiencias, pero cerramos, estaba diciendo la pastora Verónica que cerramos con broche de oro. Tuvimos un inconveniente con la policía hace, no sé, una hora aproximadamente. Y en medio de esas circunstancias difíciles, uno entiende y dice, Señor, aún esto pasa porque es necesario que oremos por la fuerza pública, porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios quiere que todos sean salvos y por eso envía a Jesús. Por eso Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, qué amor tan grande, tan infinito, tan maravilloso. Qué amor tan grande el de Jesús, el haberse negado a sí mismo y haber hecho todo lo que hizo, como decía la pastora Gladys en su carta. O sea, todo lo que hizo, lo hizo por mí. O sea, ¿y yo quién era acaso? ¿Yo qué era acaso? No fue porque Él quiso amarme, porque Él así lo quiso. ¿Sí? Entonces, Dios cuando a través de su Hijo Jesús nos muestra ese amor tan incondicional y tan grande, uno queda sin argumentos. O sea, uno dice, Señor, si tú lo hiciste por mí, ¿por qué me va a quedar a mí grande llevar a Jesús? ¿Por qué me va a quedar a mí grande anunciar el Evangelio? ¿Cierto? Porque a veces en ciertas circunstancias incluso nos da vergüenza hablar de Él. ¿Sí? Porque incluso en algunas circunstancias preferimos quedarnos callados y aún negar nuestra fe porque no somos capaces de hablar. Entonces, pues que a través de esto, como les decía, uno después de que se casa ya uno no puede negar al esposo, ¿cierto? Sí, ya es el esposo que puede hacer. Si vamos a tener un matrimonio con el Evangelio, un matrimonio con Jesús y decirle yo te quiero para toda la vida, necesitamos estar plenamente convencidos de que sí es lo que queremos para toda la vida, ¿sí? Y de que no va a haber mejor decisión que la que tomemos, que no importa las circunstancias que se vengan, no importa la situación que se venga, yo estoy con Él y Él está conmigo, que es lo más importante. Él está conmigo, el Evangelio está conmigo, el hombre Jesús está conmigo, va conmigo, camina conmigo, anda conmigo, duerme conmigo, se levanta conmigo. ¿Sí? Él está ahí siempre presente. Entonces, que el Señor nos ayude, espero con la ayuda de Dios, entonces el próximo sábado ver esas tareitas, ¿listo? Pastora, yo tengo la mía. Ay, perdón, en el próximo sábado no. El próximo sábado tenemos la maratónica de oración. 3,000 obreros, les invitamos a que participen activamente. El próximo sábado es el día del trabajo, o sea, es el día del obrero, ¿cierto? Es nuestro día, entonces hay que trabajarlo orando. Vamos a tener una maratónica de oración que va a comenzar con la ayuda de Dios el 30 de abril a las 7 de la noche y termina el 1 de mayo a las 7 de la noche. Los invitamos cordialmente a que estén ahí conectados y si quieren participar en los tiempos de oración, escríbanme, díganme, yo quiero participar en la maratónica de oración y ahí con mucho gusto estamos, ¿listo? Pastora, entonces, yo hice la tarea. ¿Quién? ¿Quién es yo hice la tarea? ¿La dijo? Mi hermanita Gladys, listo, la oigo. Bueno, lo escribí esta mañana cuando terminé el ayuno. Entonces hice la tarea. Entonces voy a leerla. Sábado 24, Bogotá, sábado 24 de abril. Gracias, Señor, te doy por permitirme conocerte a partir de la separación del papá de mis hijas, a través de las necesidades y los problemas que Dios me ha permitido
conocerte. En el Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino y él hará. Y eso fue lo que yo hice. Gracias, Señor, te doy porque tú eres el Señor de mi vida. Te he conocido. Eres el amado de mi vida. Tú eres el amado que anhela mi alma todos los días. Estoy muy agradecida por todo lo que tú hiciste por mí al darte voluntariamente su vida en sacrificio por el perdón de mis pecados. Y que tú, Señor, me rescatas de tan gran muerte. Me libraste de caer en el abismo. Gracias, Señor. Te amo, te necesito todos los días de mi vida. Nada soy sin tu presencia, Señor. Sigue obrando en mi vida milagros. Eres el más hermoso entre los hijos de los hombres. Mi alma te anhela todos los días de mi vida. Te espero con anhelo en mi corazón. Atentamente, Gladys Joaquín. Qué hermosa carta, mi hermanita Gladys, qué bella carta, gracias a Dios, y yo sé que el Señor está oyendo. Yo siempre que los pongo a leer las cartas les digo, no se le olvide que el Señor está aquí. El Señor está aquí, Él está oyendo esa carta, aunque Él ya vio cuando usted la escribió, Él está oyendo. No hay cosa más bonita que a uno le escriban cartas. Yo no sé, siempre me han gustado mucho las cartas. No hay cosa más bonita que a uno le escriban cartas, donde uno no pueda expresar, plasmar lo que muchas veces uno no es capaz de decir. Me alegra mucho saber, mi hermanita Gladys, lo que el Evangelio es para usted. El Señor la bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Gracias, pastora. Bueno. Pastora Zuley, perdón que le Señor, interrumpa. Señor. Estos cursos van a continuar, ¿cierto? Como el primer nacimiento y el conociendo más del Señor Jesús. Sí, señor. Luego sigue el módulo 3. El módulo 3 es creciendo más en el conocimiento de Jesús, segunda parte. Sí. En la segunda parte de este módulo hablamos acerca de lo que son los yo soy de Jesús. Yo soy la vid verdadera, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo, yo soy la puerta, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, es todos los yo soy de Jesús. De eso trata el módulo 3. Y la de lo primero. O sea, mi pregunta es ¿por cuándo vuelven a estar esas inscripciones? Lo que pasa es que tengo un amigo que yo le iba a averiguar. Ok, módulo 1. Sí, módulo 1 tenemos en este momento abiertas inscripciones. El jueves inició ese curso. Jueves de 7 a 9 de la noche. Si quieren el enlace de inscripción, con mucho gusto se lo envío. De 7 a 9 de la noche. Es el curso que en este momento acaba de iniciar y las inscripciones todavía están abiertas para ese módulo 1. Ok, hermana. Y bueno, y también para pedirle oración en el nombre del Señor Jesús, porque me invitaron también para que fuera a enseñar a Puerto Rico Meta. Entonces estoy con la ayuda del Señor, pues, tratando de organizar el tiempo para ver si termino ahorita de un trabajo que tengo, entonces para poder sacar el tiempo y para poder ir a enseñar. Amén. Entonces le Nosotros pido también oración aquí, por esa parte. Claro que sí, estemos orando por eso porque el Señor está abriendo puertas. También yo tengo viaje el 5, tengo viaje misionero el 5, el 4 de mayo para Montería, Córdoba, también con la predicación del Evangelio. Y en junio tengo viaje también para La Guajira, con la ayuda del Señor. Entonces que el Señor respalde todo este trabajo, provea los recursos, el tiempo y todo lo que sea necesario. Entonces oremos. ¿Cómo llama su mamita, hermano Julio? Espérate un momentico. Señor. No sé si, Lizeth, ¿hiciste la tarea? No, señor. Okay. Me falta terminar unas cositas. Okay. Bueno, ya sabes que bueno, yo les, bueno, permítanme a ver una preguntita. Mañana tienen clase, ¿cierto? Pero como la próxima semana es la maratónica, entonces no nos veríamos el sábado, sino el domingo, ¿listo?